Seiredu, de 8 Valbuena, de 9 Carla, 20 para Luis, de 23 Jenny Corros. Novaco esperando su turno con Martina Oito, perdido 9 Otero, 14 Mariño, 22 Janis, 26 Emma, 33 Tubiro. A destra, Asperdas, Vicky Vázquez, a destra, Rodé por la banca B, Bryce Pombo. Árbitro principal, Sergio Castro García, asistido por Lola Cal García, Evalenia Oliva, Cousillas, Canel. De capitana Paola Sarosal, número 5 de conjunto juvenil, sin experiencia incluso en el primer equipo, así que desde el comienzo este partido no tengo training center, donde pasamos un repaso rápido dos últimos materiales en el conjunto franquetur, atopamos hasta con 4 empates de forma consecutiva, último partido la semana pasada ante el Olímpico de León, un partido que remató 2-2, que a la vez también está ese signo de esa casualidad de que los últimos partidos en estos empates también han rematado con ese 2-2, no reparto de puntos entre los dos conjuntos. Martina como portera suplente. Antes de dar comienzo a este partido, recordamos la jornada individual, la segunda federación femenina con el deseo del partido, que estará ayudado por Lola Cal, Valeria Lidia, Cusillas, las asistencias para la segunda oportunidad de Fuenzano, que busca hacerlo por la banda derecha, finalmente resuelve o de la banda de la línea defensiva, retengo Coiro, Lucía Rivas, se va a preparar para que desde ahí comience a Lucía Vega a ovelo esférico. De momento, una zona de área pequeña contando o balón con pie derecho, cara arriba buscando a velocidades por la derecha de Noela, que cae a este costado, tiene que aparecer en la defensiva por balón que sale por lo costado derecho, total quedó con su topico, será esférico ahora para Antía Vega, una baisera ahora que engaña balón López buscando desplazamiento del ángulo, buscando arriba
precisamente al referente ofensivo, como es el caso de Carla. Recuperación de por la banca, hacia la derecha, a pelota jugador de defiende Laura Ruiz, distribuyendo carreras para Jenny Corros, distribuyendo bola en la línea defensiva, la pelota por banca de sobre esa presión precisamente por parte de Noela. Ahora de nuevo nos ve ese tercer partido, venga, va a desplazar el mundo, balón para arriba, ventaja para la defensa. Por parte de Andrea Vega para tratar de evitar males mayores, que a su efecto a la meta pueda incorporarse a la parte de esta primera mitad, fuera ahora por la banca de Celo, la primera vuelta, que el departamento
propio. Balón para atrás para que salga de primera.
pela saída de xogo do Celta. Na posesión agora Cadro Rodríguez, na parte esquerda incluso, a altura do pico do área. A saída polo costado zurdo. Vai mover o Coiro. Mois Sánchez agora esa lanzadora cara arriba, pellizcando o esférico Torres, que vai cara ao chão, recuperación. Eso para a barrera cara a parte dereita de Medellín, intención de Xavi Díaz, na hora de que Flores, Xavi Díaz, meta de no del xogo. E cumpliendo que busca de solución José de Rosa. Tres.
Tenemos un empate para Valbuena.
para mandar eso al córner, aparecemos casi muy dorsal 21 central do conxunto celeste será saque de esquina en la parte derecha para que este sea por la red encargado de poner ese balón en movimiento, poner ese servicio frontal. Tenemos también otra vez a 4 jugadoras de la mitad de área cara atrás, segundo pau muy bien. Vamos a ver a Pizarra las cosas, ahí está o envío buscando precisamente con el remate. Que no, por ese balón de atrás a Barrera, que finalmente saque de puerta, que solo viene a Z. Estamos en 43 del partido, esta primera mitad. La salida por la parte izquierda, por la banca, bien, poniendo muchos minutos ahora para buscar un 2, un zoom, este encuentro, para Asnosas, en este caso, que se nos llama un último minuto reglamentario del primer periodo del partido, dependiendo por el marcador. Así quizá está 47. Vamos a ver este unitario colegiado Sergio García. Ahora, trabajando de por la banca México, esa mezcla de una jugando vaya, marca la de las tetas. Que remonta esto, ahí va y Tati para sacarlo, envío.
saludos de nuevo desde o campo Señores en el zona por Training Center. Primeiro período partido. Marcador Encina SN por banca de un Aztetas. Será Carla, balón que es suyo, finalmente dentro del área, no pudo conectar correctamente Carla con ese balón. Que sigue con la pelota en los pies, tratando de meter su cuerpo, aparece la recuperación ahora de Carmen con ese sorpresa de a la izquierda, desde ahí que puede iniciar Alejandro García, pero en la cámara terreno de choco, si no me equivoco el retro, quedó perdido en el campo, un fuerte golpe, que entradas ausentes para atender jugadora está a contar con el primer equipo. Ahora, partido parado. Este primer minuto de show de esta mitad. Centrocampista blanco y azul. Jenny levanta el collo. Esta es la que fácil, ahora miramos el nombre. Estaba cerrado. Segunda mitad de
las cosas, intentan recuperar el esférico.
azul. Zona defensiva, va a tomarse también algo de tiempo, aguantando esférico. Presiona a Carla, haciendo este balón, una pieza en este caso de Carmen, que saltaba, para también por el día, defensa de las celtas, el balón de cara adentro, de Carmen ahora, buscando en corto una cuadro. El marcador, recuperación ahora por la bancada. Izquierdo, el perfil Sonso, que levanta el gol, se acaba con los paños, y se va para abajo el Medrano, recupera el medio para la banca, saca el remate, ahí finalmente que volverán a sonar desde la parte izquierda, la salida de pelota, aquí el perfil. Que Mayala busca lanzamiento al hombro, aparece delante por detrás. Tenemos doble tronco, no dentro de la banca, vez de tirarse con los al set de Carmen, el Copín de Ruiz entrando en su lugar con 14 Mariño, el Copín de 6, Emma. Información ofrecida por la banca. Segundo tempo. Federico Chabón en este caso para las celtas, para que Nova
propio derecha, en este caso. El longo de Couso, el esférico, salto de línea defensiva de las Mozas, que acaban intentando por alto a Loita posterior. Jenny ahora en la línea lateral, se izquierda, balón tocando para en la zurda, reciba, adelante por la bola atrás para poder iniciar desde la línea defensiva. Se va a entregar el premio de Xopo. Mariño, dejando cara atrás. Mariño se va por la parte derecha. Mariño que levanta Octoy, se va atrapado en defensa. Tenemos contra Estelka, regresa de los árboles de 6 gana, dentro de su lugar, y una opción ofrecida por la banda.
partido a que reingresen al terreno de juego los dos encuentros. Que vai collendo finalmente Nayara, como Carvalho en el xogo que era a parte esquerda para iniciar desde aquí, en este costado que temos máis perto da nosa bancada. Saída na bola, las puertas, ese pase se va a ser directamente fuera. Fuera de campo.
cosas que están ahora intentando golpear la lanza. No, por favor. Demostró como de Praga B, entra Gonzalo 9, Otero, por Lucía Rivas. Cando estamos no 76 e medio de partido, agora marcador de un 2. Esférico. Impulso. Para arriba parecía, así es, parecía
saben,
Tenemos al final do partido. Recordamos vos que temos unha cita importante hoxe para Carriazón ás 9 da noite con ese Deporta Zaragoza e mañá ás 5 da tarde o Fabril xoga aquí no campo Arsenio Iglesias frente ao Lealtad de Villaviciosa co liderato da segunda red en xogo, así que contamos con todos vos aquí no Depor Training Center Abegondo, campo Arsenio